Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Esta semana el video la intención de este video pues es entrar ya a hablar puntualmente de las dictaduras individualizadas en cada país, y elegí iniciar con la dictadura chilena porque yo creo que es una de las más impresionantes, de las que más material tiene para trabajar, y que yo sé que además a ustedes les impactó, por ejemplo, la historia de Víctor Jara. Entonces la idea es pues empezar a trabajar como con este, ¿cierto? Por eso estamos escuchando de fondo una canción que se llama Yo pisaré las calles nuevamente, que es de Pablo Milanés y que cuenta más o menos qué haremos o qué harán los chilenos, qué hará él cuando se termine la dictadura. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado. La idea es que en este video ustedes conozcan los perfiles de los personajes que participaron, que conozcamos un poquito de la historia y qué consecuencias ha traído esa dictadura pues para actualmente para América Latina, hablando principalmente de que toda dictadura, la principal consecuencia es el derramamiento de sangre, pero vamos a ver pues qué otras consecuencias va a tener. Pagarán su culpa los traidores. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Lo primero es que este video va a estar dividido en 4 partes diferentes. Una primera parte donde vamos a hablar de Salvador Allende, vamos a hacer un perfil de él, quién es, cuáles fueron las políticas de gobierno y cómo fue el golpe de estado que le hicieron a él para posicionar a un señor que se llamó Augusto Pinochet. Vamos a hacer también el perfil de él, unas políticas de gobierno del dictador Pinochet y en qué consistió pues su dictadura. Para seguir hablando del momento propio de la dictadura, qué fue, qué personajes tuvo y en qué escenarios y en qué acciones se manifestaron. Para terminar con la herencia, lo que deja la dictadura para Chile y para América Latina actualmente. ¿Qué tenemos hoy de la dictadura? ¿Qué tiene Chile en mora? ¿Qué aún falta? ¿Qué aprendizaje se tuvo de esa dictadura? Listo, entonces empecemos pues a hablar de este señor, Salvador Allende, un gobierno socialista, hijo de la democracia. Entonces Salvador Allende nació en 1908 y terminó con su vida en 1973 después del golpe de estado. Ustedes saben que a mí es poco lo que me interesa hablar sobre que nació en tal año, que los papás eran campesinos, pues toda esa carreta que a veces es importante, pero es información que usted básicamente encuentra en Wikipedia, de una le sale pues la reseña de dónde nació, dónde murió, bla 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 bla. No, hay cosas más importantes y por qué es importante hablar de él pues en cuanto al gobierno. Entonces vamos a decir que Salvador Allende encabezó el proyecto que buscó instaurar el socialismo por la vía democrática. ¿Qué es lo particular de esto? Que Allende va a ser el primer presidente del mundo de característica socialista y marxista que llega al gobierno a través de una votación popular, es decir, mediante una votación directa. ¿Qué pasa ahí? Él no alcanza una mayoría absoluta. Él tuvo como un 36% en la votación contra el otro candidato que tuvo el 24%. Entonces al Congreso le toca ratificar a Allende como el presidente. ¿Por qué? Porque tuvo la mayoría, no la absoluta, pero sí la mayoría entre los dos votantes. Y ese gobierno que él va a instaurar va a tener una característica de que sea un Estado en construcción popular y una economía planificada de corte estatal. Es decir, el Estado es el que se va a encargar de toda la economía, incluidos todos los medios de producción. Y el ejemplo principal es la nacionalización de la minería de cobre.
porque ese es el ejemplo principal, porque la minería de cobre es como la gallinita de los huevos de oro de Chile, es esa actividad económica que le ha permitido a Chile sobrevivir pues durante mucho tiempo. Este panorama es el que tenemos con el cual se monta el gobierno de Salvador Allende a Chile. Es un gobierno que va a tener muchos tropiezos, que va a tener muchos detractores, la operación Cóndor como vimos la vez pasada, pero yo quiero que escuchemos un poquito de más o menos cómo era el discurso de Allende, cuál era la característica que él tenía como presidente y a qué le apostaba. Entonces vamos a escucharlo, vamos a escuchar un discurso que él dio en la Universidad de México. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Bueno, entonces como lo estábamos viendo, el programa de Salvador Allende va a tener una naturaleza bastante radical. Es un gobierno que empodera al campesino, empodera al trabajador, y le vuelve a dar al gobierno chileno o al Estado chileno la propiedad de muchas empresas que habían pasado a manos de extranjeros. El problema es que estamos en una guerra fría, pues para ese momento, 1970, están en una guerra fría, Estados Unidos saca todas sus armas pues y intenta derrocar de todas las formas el gobierno. Incluso durante 1972 varios gremios paralizaron sus actividades, entre ellos el transporte, las locomotoras. Entonces eso hace que haya un desabastecimiento. Con esa excusa del desabastecimiento de los productos de primera necesidad como alimentos,
eh, se hace que la población tenga como una sensación de desgobierno, pero no porque el presidente no estuviera operando, sino porque al Estados Unidos patrocinar ese cese de actividades de diversos gremios, entonces el pueblo empieza como a aburrirse, pero todo es una pantalla para que el 11 de septiembre de 1973 el gobierno liderado por Salvador Allende fuera derrocado por un golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet. Ese golpe de Estado va a ser sumamente trágico. Ese es el 11 de septiembre de nosotros los latinoamericanos. Nosotros solemos hablar mucho del 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas, pero nosotros también vivimos un 11 de septiembre, que es el derrocamiento de Salvador Allende. Entonces, Salvador Allende dice que él va a morir en la lucha. Él hace una locución que vamos a escuchar un pedacito pues ahorita, y él dice que él no se va a ir, que él no se va a ir de la casa de gobierno, y 2 horas más tarde de que él dé la locución, los militares entran al palacio y Salvador Allende se suicida. Eso cuenta en la historia, ¿cierto? Que él se suicida, pero uno no sabe qué pasó adentro. Puede ser que él se haya suicidado o que lo hayan asesinado, pero eso queda ahí como en la historia. Escuchemos como unos apartes de esa locución que él hace por radio cuando le hacen el golpe de Estado. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas de una sociedad capitalista de unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. Estaban sometidos. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el hombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Bueno, entonces vamos a seguir hablando ya de quién fue Augusto Pinochet, que va a ser el hombre encargado de hacer el levantamiento y darle el golpe de Estado a Salvador Allende. Entonces Augusto Pinochet como el dictador. Pinochet, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Su estadía en el poder se caracterizó por el quebrantamiento del sistema democrático, la disolución del Congreso Nacional, la proscripción de los partidos políticos, la restricción de los derechos civiles y políticos, libertad de expresión, de información, de reunión y de movimiento, y la violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, lo primero que hace Pinochet al montarse al poder, ¿qué es? Anular el Congreso. Quiere decir que entonces, si no hay Congreso, recuerden que no, el Congreso es el que se encarga de legislar. Si no hay Congreso, no hay quien legisle. Entonces, una característica de las dictaduras o de estos gobiernos que tienen esas características totalitarias es que ellos mismos hacen sus leyes, ¿cierto? Dentro de esas leyes que ellos tienen o dentro de esas políticas que ellos tienen, vamos a encontrar principalmente 4. Primero, una transformación económica, pasando hacia un modelo neoliberal basado en el mercado y la propiedad privada, completamente diferente a lo que proponía Salvador Allende, que de lo más importante de Allende es que él siempre dijo que iba a dar un paso hacia el socialismo, pero ese paso hacia el socialismo iba a ser garantizando y respetando la constitución política que había en ese momento en Chile, ¿cierto? Para poder hacer esa transición hacia el neoliberalismo, lo que le toca a él hacer es un plebiscito para cambiar la constitución. Y esa constitución tuvo 2 cambios fundamentales. Uno, el cambio económico, desde la transición hacia un modelo neoliberal. Y 2, la exigencia o la exigencia que estaba en la Constitución de que Pinochet iba a ser presidente durante 8 años más y que en el momento en que se acabara esa presidencia de 8 años, él iba a ser senador vitalicio y que además iba a seguir siendo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esto va a ser así. En 1988, terminando los años 80, el modelo neoliberal se aplica completamente en Chile y entonces se dan unas políticas de Estado que privatizan la salud, privatizan la educación y le dan ese negocio a unos externos, ¿cierto? Todo lo que hace Pinochet lo hace a través de una doctrina de seguridad nacional. Esa doctrina es una doctrina que tiene como objetivo sofocar toda amenaza al nuevo orden, ¿cierto? Entonces, todo aquel que fuera un disidente, todo aquel que fuera de izquierda, todo aquel que tuviera cercanías al Partido de Unidad Popular, que era el partido de Allende, todas esas personas eran detenidas, las torturaban, las asesinaban o las exiliaban, ¿cierto? Porque representaban, al final de cuentas, un peligro para el régimen, para la dictadura. Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos entre el tiempo que duró la dictadura. Las víctimas superan las 40.000 personas y esto es porque recuerden que cuando uno habla de víctimas no solo habla de aquel que fue desaparecido, aquel que fue exiliado, aquel que fue asesinado. Uno también considera víctimas a la familia del desaparecido, a la familia del asesinado, a la familia del mutilado, a los hijos, los papás, los abuelos, los hermanos, etc. Para terminar de hablar de Pinochet, escogí esta imagen que me parece completamente icónica. El adelante, enfrente, Salvador Allende como presidente oficial y detrás el dictador, como acechando el poder, me parece a mí, ¿cierto? ¿Cómo se da la caída de Pinochet? En 1983 hay una oposición fuertemente a la dictadura y en 1988 se hace un plebiscito donde el pueblo decide que Pinochet no va a ser más el presidente, ¿cierto? Se hacen unas elecciones presidenciales y parlamentarias y se cambia pues el presidente y se vuelve a abrir el Congreso, pero frente a eso igual continúan con 2 problemas. Pues el primero es que Pinochet entrega el poder en 1990, pero él continúa como comandante y jefe de las Fuerzas Armadas hasta 1998.
y en 1998 él asume el cargo de senador vitalicio. A pesar de esto, a pesar de tener ese cuerpo diplomático, él es detenido en Londres en octubre de 1998 porque lo acusan de sus violaciones pues, a los derechos humanos y por la malversación de fondos públicos. Pinochet muere el 10 de diciembre del 2006 y no recibió honores como presidente de la República, sino simplemente como comandante y jefe del ejército. Bueno, y después de tener ya ese panorama de quién fue Pinochet y cómo fue que llegó al poder, vamos a entender, pues, vamos a hablar un poquito de la dictadura, cuáles fueron sus herencias y cómo se manifestó principalmente. Para ver las principales consecuencias de la dictadura, para ver cuáles son el desenlace, cuáles son las acciones que precipitan el fin de Pinochet como dictador, vamos a ver un pequeño videíto que es hecho en Chile por una red de educación que se llama Educar Chile y que cuentan pues muy claramente esa caída de la dictadura. Entonces pongámosle bastante atención, por favor. A través del terror y el autoritarismo se impuso un modelo político y económico neoliberal. El régimen creó un nuevo código laboral, privatizó los aportes previsionales, la salud, la educación y recortó la intervención del Estado en el área de seguridad social. La tasa de desempleo alcanzó el 20%, se redujo el salario de los trabajadores y las privatizaciones de las áreas sociales agrandaron la brecha entre ricos y pobres. La liberalización de la economía provocó también la quiebra de pequeñas y medianas empresas que elaboraban productos para el mercado interno. Solo había un camino para llevar adelante este modelo: el autoritarismo. A la presión en contra de la dictadura que ejercían los sacerdotes, se sumaron las denuncias internacionales, especialmente cuando el 21 de septiembre de 1976 estalló una bomba en el automóvil de Orlando Letelier, ex canciller de Allende, en Washington. El gobierno de Estados Unidos no toleró un acto de esa naturaleza dentro de sus fronteras y comenzó a investigar el caso. Pinochet debió cerrar la DINA y permitir la extradición del agente secreto de nacionalidad estadounidense, a quienes todos señalaban como responsable. El 4 de enero de 1978, Pinochet buscó legitimar su permanencia en el poder por medio del llamado a una consulta nacional. Quería demostrar el apoyo popular que tenía su gobierno. Según los resultados, el 75% de los chilenos votaron a favor del régimen, pero el escrutinio se realizó sin registros electorales. Las presiones nacionales e internacionales obligaron al gobierno a una primera y limitada apertura política. El 11 de marzo de 1978 se levantó el estado de sitio, aunque continuaba el estado de excepción, que era solo levemente menos restrictivo. 1978 fue además un año de tensión internacional para el régimen. Solo la mediación del Vaticano evitó una guerra entre las dictaduras de Argentina y Chile, que estaban dispuestas a dirimir con las armas un conflicto de límites territoriales en el canal de Beagle. Fronteras adentro, las voces disidentes empezaban a oírse por todo el país y comenzó una lenta recomposición de los movimientos sociales. Pinochet diseñó un proyecto de democracia protegida o tutelada por las Fuerzas Armadas para un eventual retorno constitucional. El 10 de agosto de 1980, el presidente anunció la convocatoria a un plebiscito para someter la nueva constitución a la aprobación ciudadana. La oposición política se preparó para el debate, pero el 11 de septiembre, el resultado fue favorable al gobierno por un 67% de los votos. En el inicio de la década de los 80, la dictadura ya había asesinado a 15.000 personas, había 2.200 detenidos, desaparecidos, 164.000 chilenos y chilenas exiliados y más de 150.000 presos en más de 1.000 campos de detención. Casi el 80% de los presos eran obreros y campesinos.
Aprobada la Carta Magna de 1980, Pinochet gobernó sin parlamento y con poderes dictatoriales hasta 1989. Un año antes, se realizó un plebiscito para decidir si el dictador continuaba como presidente hasta 1997. La oposición se unió en la concertación de los partidos por el no. Sin la dictadura, la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. El 5 de octubre se llevó a cabo el plebiscito. Después de varias horas, el gobierno reconoció la derrota. El no había triunfado por un 54,71% de los votos contra un 43,01% para el sí. Se iniciaba la transición a la democracia. Antes de las elecciones presidenciales, los partidos de la oposición exigieron una serie de reformas a la Constitución de 1980, como la reducción del mandato presidencial de 8 a 4 años, el mantenimiento del habeas corpus durante los estados de excepción y el aumento del número de senadores elegidos por el voto popular, pero renunciaron a introducir cambios en la política económica neoliberal instaurada por el régimen. Tampoco se juzgarían o investigarían los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. El 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin se convirtió en el primer presidente de la democracia con el 55% de los votos. Pinochet entregó la banda presidencial, pero se mantuvo como comandante en jefe del ejército hasta el 10 de marzo de 1998. Al día siguiente, asumió como senador vitalicio. El terrorismo de Estado, encabezado por Augusto Pinochet, impuso una política represiva que profundizó la concentración de la riqueza y aumentó las desigualdades sociales y económicas. En el momento de su muerte, Augusto Pinochet contaba con una orden de detención internacional en curso y con más de 400 querellas en su contra en tribunales de otros países por crímenes de lesa humanidad. Las víctimas de la dictadura chilena se contabilizan en más de 40.000. ¿Cierto? ¿Qué nos queda hoy en día de esa dictadura? Nos queda una herencia para todo el pueblo latinoamericano y muy reflejada en Chile, que es la permanencia de un modelo económico neoliberal propio de los Estados Unidos, pero que se le vendió al resto del mundo como la solución de los problemas. Ese modelo neoliberal lo que hizo fue la privatización de la salud, de la educación, de la sanidad y de otros recursos que deberían ser públicos, ¿cierto? Y la premisa básicamente es esta: el mundo es de quien se lo compra, ¿cierto? Quien tenga para trabajar o para comprarlo lo puede hacer. Y desde un ámbito político, esto sí es más puntual para Chile, los elementos jurídicos y políticos que definen la forma en cómo se construye esa relación chilena son elementos políticos hijos del pinochetismo, ¿cierto? Son elementos que vienen desde la constitución que hace Pinochet y que son unos asuntos de un sistema binominal, o sea que funciona en una elección de parejas. Eso es algo complicado de explicar, eso, ¿cierto? Ese sistema se ha intentado cambiar más o menos desde el 2015, aunque todavía quedan bastantes rezagos de ese sistema binominal de elección. ¿Qué retos tenemos hoy en la postdictadura? Yo creo que en primer lugar unos retos políticos, que es la reconstrucción de las relaciones entre la política y la sociedad. La sociedad necesita volver a confiar en la política. En los asuntos económicos, superar el modelo económico propio del neoliberalismo, que es hijo pues de Estados Unidos. En cuanto a los derechos humanos, y realizar más investigaciones, la necesidad de la verdad y solucionar lo que quedó impune del golpe. Es decir, después del golpe se hicieron muchas investigaciones sobre víctimas, sobre desaparecidos, pero propiamente del golpe, responsabilidades políticas y militares no se hicieron. Y socialmente, la defensa y la promoción de la educación pública, que las protestas recientes en Chile desde el año pasado es un despertar
nuevamente esa necesidad de la educación pública y una justicia con una base transicional, es decir, realizar procesos justos de verdad después de la dictadura, pero con una base transicional, es decir, una situación donde se alcance la justicia, pero con unos mínimos de restauración. Si bien Chile ha vivido un proceso de democratización política, permanecen en el entramado institucional elementos heredados de la dictadura, a lo que se le suma una polarización que aún hoy divide entre detractores y defensores del régimen de Pinochet. Se estarán preguntando ustedes, ¿cómo es posible que un man, después de ser tan malo, un victimario tan grande, tenga seguidores y defensores? Pues sí, la sociedad chilena post-pinochetista no acaba de llegar a un consenso sobre la dictadura que le permita reconciliarse con su pasado y reparar los daños cometidos. Cuando Pinochet murió en el 2006, lo hizo con una orden de detención internacional y más de 400 querellas en su contra por crímenes de lesa humanidad. Aún así, más de 60.000 personas asistieron a su funeral. 60.000 no es un número pequeño, es un número muy significativo de personas que apoya y apoyó a un dictador y a un genocida como lo fue este señor. Y aquí hay algunas fotos pues que muestran esa despedida que se le hizo y cómo la gente acudió en masa a despedirse del general Pinochet. Eso nos debe dejar, yo pienso que una reflexión muy importante como sociedad, una reflexión en cuanto a lo ético, en cuanto a qué tipo de faros morales tenemos nosotros y a qué tipo de personas seguimos, quiénes son nuestros ejemplos. Si nuestro ejemplo es como este señor, un genocida, un victimario, o qué tipo de ejemplos tenemos nosotros actualmente. Para terminar, una tarea muy sencilla que les dejo aquí los links en la descripción de este video. Se tienen que ver cualquiera de estas dos películas. Esta película que se llama Colonia Dignidad es una película chileno-alemana que la protagonista Emma Watson y que básicamente cuenta la historia de un hombre que es capturado por la DINA, que es una película, que es como la Agencia Especial de Seguridad que crea Pinochet. Y habla sobre una colonia que se llama la Colonia Dignidad, que es un barrio, una colonia muy pobre en Chile y que era donde tenían pues retenido a este hombre. La segunda es una investigación documental que se llama Masacre en el Estadio y que es la historia de Víctor Jara. Es también muy chévere. Véanse cualquiera de las dos. La única tarea es eso. Verse cualquiera de las dos y la próxima clase las discutimos. Colonia Dignidad está aquí en YouTube, la pueden encontrar. Y Masacre en el Estadio, la historia de Víctor Jara, está en Netflix. También la pueden encontrar. Igual de las dos les dejo el link aquí abajito. Espero les haya gustado la clase y nos veremos otra vez la próxima semana. Chao.